Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 1:31 a.m. Hay nueva información acerca de la operación Amón, ejecutada por la Fuerza Pública en el Guaviare y que terminó con la dada de baja de el cabecilla conocido como alias Urias Perdomo, de las disidencias de las FARC, mano derecha de alias Calarcá. Nos enlazamos nuevamente con Mayra Tenorio. ¿Qué otros detalles se conocen, Mayra? Sí, Alejandra, a esta hora tenemos otra confirmación y es que sube este balance. Ya son 11 los integrantes muertos de este bloque de alias Calarcá. También nos confirman a esta hora que son 2 las personas capturadas. Pero vamos a ver que además de que han encontrado varias armas y fusiles, también tenemos que hablar de quién es alias Urias, ya confirmado como abatido. Pues este hombre es señalado de la muerte de esos 2 policías que cayeron en medio de un ataque que se registró este año en Cartagena de Chairá, pero lo más grave es que su nombre está detrás del caso de los 5 menores que iban a ser reclutados en marzo de este año y que fueron rescatados por la Fuerza Pública. Algunos hechos que a esta hora se conocen de este hombre que ya fue identificado como abatido. Mayra, gracias. Vamos a hablar ahora de las extradiciones anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella de 5 criminales acusados de varios delitos y que se podrían dar en cuestión de días. Algunos de ellos habían estado incluidos en la paz total del gobierno Petro. Pues precisamente la exministra de Justicia del anterior gobierno, Ángela María Buitrago, hizo graves señalamientos de acciones que habrían dilatado esas extradiciones. Tras conocerse las primeras extradiciones del gobierno de la Espriella, Ángela María Buitrago, exministra de Justicia en el segundo año del gobierno de Gustavo Petro, denunció que tanto para alias Araña como para alias HH, 2 de los criminales que serán extraditados en los próximos días, todo estaba avalado por la Corte Suprema de Justicia para que fueran extraditados con urgencia, aun cuando hacían parte de la llamada paz total. Que muchas de estas extradiciones lo que demostraban era que la persona seguía delinquiendo en Colombia y por lo tanto no tenía posibilidad ni de ser negociadora ni de estar en las mesas de paz. En el caso de alias Araña, la exministra reiteró que su captura fue legal, atendiendo a una circular roja de Interpol, pero también asegura que el trabajo de la justicia en ese momento fue en vano por orden del mismo comisionado de paz del gobierno Petro. Era legal y debida. Y la circular roja no puede ser nunca suspendida por un juez colombiano o un fiscal colombiano. Esto está dictado por un juez extranjero. Desde ese punto de vista, la orden debía cumplirse. Sin embargo, ahí hubo, entre otras, y creo que cursa una denuncia contra el comisionado de paz, que intervino para evitar la captura de esta persona. Alias Araña, el determinador de asesinatos contra líderes sociales en el Putumayo, según información revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en 2024 era informante de la policía y estuvo refugiado en un país sudamericano por esa colaboración con las autoridades colombianas. Otro de los criminales que será extraditado por orden de la Espriella es alias HH, jefe de los llamados Comuneros del Sur y señalado narcotraficante, con quien el gobierno Petro también adelantó conversaciones dentro de la paz total. El mismo expresidente negó su extradición hacia Estados Unidos y hoy se encuentra en libertad. Considerábamos como la Corte Suprema de Justicia que estaban cumplidos los requisitos para efectivamente generar la extradición de esta persona. En esa dirección, el Ministerio de Justicia se pronuncia días antes de mi renuncia. El presidente de la Espriella aseguró que se les acabó el tiempo a estos criminales. No habrá escondite, privilegio, mesa de diálogo, ni artificio jurídico que los coloque por encima de la ley y que les permita evadir la acción decidida de la justicia. Dentro de la lista de extraditados está Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC y quien, según revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, estuvo en 2024 durante 55 días escondido por agentes de la Dirección de Inteligencia del gobierno Petro en un aparta-hotel en Bogotá. Hoy está en la cárcel La Picota. Figura además Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca, capturado en 2024. Era uno de los líderes de los Pachencas
o las autoridades conquistadoras de la Sierra Nevada, mientras la estructura criminal mantenía un proceso de diálogo con el Estado. Y Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado jefe de los Pachenca y quien sería el responsable de ordenar homicidios selectivos y cobros extorsivos en los departamentos de Magdalena y La Guajira. En 2011 se acogió a la Ley de Justicia y Paz y en enero de 2022 fue capturado en España, pero en junio de 2023 fue dejado en libertad. Precisamente, el gobierno prepara una estrategia para recuperar el control de las cárceles del país. La intención es aislar a los principales cabecillas de grupos armados y eliminar polémicos privilegios al interior de estos centros penitenciarios. Cambiar la situación actual de los centros penitenciarios. Esa será la hoja de ruta de la nueva política carcelaria del presidente Abelardo de la Espriella. Es lamentable que las cárceles de Colombia hayan dejado de ser centros de reclusión para convertirse en antros de criminalidad, en universidades del crimen, desde donde se extorsiona, amenaza, se ordenan asesinatos y se dirigen estructuras terroristas. El primer paso será buscar recuperar el control de estos espacios. He ordenado reforzar de inmediato la seguridad de los establecimientos existentes. Se pondrá orden donde ha habido descontrol, corrupción y complacencia. El IMPEC tiene la instrucción precisa de recuperar el mando en las cárceles. La estrategia también apunta a convertir 4 fragatas de la Armada en centros de reclusión para criminales de alto nivel. El primer buque cárcel estaría listo en 3 meses para la primera fase de traslados de grandes cabecillas. A los bandidos como alias Miquito, Caballo, El Primo, Hormiga, Huequito, El Negro Over, Pequeño, se les acabó la fiesta. Van para cárceles de verdad, alejados de la sociedad. La orden es cortar toda comunicación que puedan tener los cabecillas con sus redes delictivas. Los ministerios de las TIC y de Justicia están trabajando junto a operadores de telefonía móvil para bloquear las comunicaciones no autorizadas desde los centros penitenciarios. Estas medidas tecnológicas son necesarias, son urgentes, porque es un componente esencial de la continuidad de las operaciones. Gran parte de la criminalidad organizada y los grupos más importantes del crimen organizado se gestionan justamente desde las cárceles. Esta relación se debe interrumpir. El gobierno de la Espriella avanzará también en la construcción de megacárceles de la mano del sector privado para recluir a los terroristas más peligrosos del país.